Hola, soy Andrés Bellido y te doy la bienvenida a Papá y Pediatra, un espacio seguro donde se hablará de temas cruciales de la crianza, desde la perspectiva profesional, pero sobre todo desde la mirada como padres. Acompáñame en este espacio, tu espacio. Hola, hoy les doy bienvenida a este nuevo episodio de Papá y Pediatra y el día de hoy nos acompaña María Prudencio, con quien hablaremos del tema La salud mental materna también importa. Hola María, si te puedes presentar por favor. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por pensar en mí para tu primer episodio. Bueno, yo soy psicóloga clínica, trabajo hace muchísimos años con niños, adolescentes y padres, madres sobre todo, y estoy aquí a tu disposición para ver qué surge. Podemos hablar de todo esto que es tan importante. Súper, no, con seguridad estoy bastante convencido de que ha sido la persona correcta. Por experiencia personal y profesional también sé que es una buena decisión. Bueno, empecemos hablando sobre la salud materna. En definición, en términos más generales, ¿cómo definirías tú qué es la salud mental materna? A ver, en realidad cuando hablamos un poco del cuidado de los niños, todos pensamos en comida, médico, cuidado, pero ignoramos una parte fundamental, que es la salud emocional de la mamá, que es la principal cuidadora en la niñez, en toda la infancia, la adolescencia y bueno, todo lo que viene después, ¿no? Sí, y es algo que yo también lo he notado cuando, tengo muchos pacientes que nacen conmigo. Primera consulta, segunda consulta, voy haciendo énfasis más que todo en cómo está el bebé, cómo está la lactancia, cómo están los cuidados. Pero yo creo que entre la tercera y cuarta consulta siempre hago la misma pregunta y les digo a las mamás, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? Y ahí es donde realmente a veces explotan las lágrimas, explota la rabia, explotan muchos sentimientos y creo que mucho, como tú dices, nos enfocamos mucho en el bebé, en la nueva persona que ha llegado, pero no nos enfocamos también en cómo se siente la mamá, lo que ha dejado, lo que ha cambiado en su vida y digamos que ha cambiado para desde ahí en adelante para siempre, ¿no? Entonces no sé tú en tu experiencia, ¿cuál ha sido el momento más complicado que has tocado vivir con alguna paciente, que has visto que sea el clímax o el detonante de todo el problema? En realidad el entorno emocional del niño depende directamente de su principal cuidadora, que viene a ser la madre en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, claro, desde el embarazo una mujer está sometida sobre muchísimo estrés. Sí. ¿No? Y tanto que algunas veces tú como médico debes saber, influye incluso en el desarrollo fetal del bebé, ¿no? Sí, es muy importante eso, hacer énfasis en la salud materna, no solo cuando nace la mamá, porque son mamás desde que el bebé se está gestando. En el embarazo, ¿has notado que hay alguna crisis? ¿Que has notado que hay personas que te buscan ayuda? Porque el embarazo quizás un embarazo no deseado, un embarazo complicado, un embarazo quizás con mucha expectativa o muy deseado, no sé si... Totalmente, en las primeras sesiones yo siempre las hago con los padres primero, porque necesito estar un poco en contexto y las preguntas son esas, ¿no? ¿Qué pasaba cuando tú estabas embarazada? ¿O qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Porque influye directamente en el desarrollo del bebé, del niño nacido y de lo que viene a futuro y a largo plazo, ¿no? Entonces es súper importante la salud emocional de la madre porque los niños necesitan una figura emocionalmente disponible, ¿no? Y si no es así, pues la figura de apego, que es el vínculo más estrecho que uno hace desde que nace, pues no es estable y eso se ve a lo largo del desarrollo, ¿no? Bueno, obviamente tenemos una sociedad muy arraigada en mitos, muy cerrada en ciertas cosas y muchas mamás tienen miedo quizás de expresar sentimientos, expresar emociones, expresar conocimientos y es importante siempre ir derrumbando esos mitos porque creo que en la actualidad ya hay muchas herramientas que nos permiten poder entender qué está pasando, qué nos está pasando, qué puede estar pasando con la otra persona. Y obviamente lo que tú decías, cambios emocionales, cambios hormonales. Entonces, la importancia de buscar ayuda cuando es el momento, ¿no? Cuando tú dirías que una persona tendría que ir a buscar ayuda o como pareja pensar que no está yendo bien las cosas. Generalmente es un poco complicado porque es todo esto que se llaman los baby blues, digamos, que son estas tristezas leves y pasajeras que van pasando, que confunden mucho con lo que es un diagnóstico clínico de una depresión posparto, ¿no? Entonces, cuando uno está posparto,
inevitablemente hay estos cambios hormonales, este estrés cotidiano de volverte a encontrar, de saber qué va a pasar contigo ahora que ya no eres solamente una mujer, sino también que eres una mamá y eres la principal responsable de la supervivencia de ese bebé, ¿no? Por la lactancia, por todo lo que implica y por lo que la sociedad también dice, ¿no? Entonces, que tú decías, ahora tenemos mucho acceso a la información y qué sé yo, pero eso también es relativo. Así como tenemos tanto acceso a cómo hacer las cosas bien, nos también, comparamos mucho. Claro, sale mucho todo esto de tengo que ser perfecta para. Entiendo que también les pasa un poco a los papás, sí, seguramente, pero como recae directamente un poco el cuidado en la primera infancia sobre la mamá, pues toda esta idea que viene respaldada por las redes sociales, por los comentarios y las comparaciones familiares y por la autoexigencia que viene con uno mismo también, ¿no? Sí, yo creo que mucho juega el rol familiar. Sí. Porque me toca ver en las consultas día a día, y eso no es crítica ni para que nadie se sienta aludido, pero siempre está la abuela, ya sea abuela materna, abuela paterna. Entonces como que yo como pediatra puedo identificar algún problema, identificar algún, no voy a decir error, porque todos cometemos errores, no son voluntarios, yo creo que son situaciones que a veces las dejamos pasar o exageramos. Y la abuela, pero claro, yo te he dicho y tienes que hacerme caso, yo te he criado así, o yo he criado a mi hijo así y ya está todo bien. Entonces siempre como que las abuelas siempre tratando de jalar hacia su propia corriente, hacia su propia manera de hacer las cosas. Y el embarazo, ¿no? Yo creo que, no sé, estadísticamente creo que a nivel Bolivia, 2 de cada 10 embarazos son embarazos planificados. Entonces eso también yo creo que es una situación muy importante, porque creo también, no sé, no he manejado muchas estadísticas en el último tiempo de este tema, pero ya no he visto tanto embarazo adolescente. Creo que eso ha bajado un poco, creo que ha mejorado bastante. Ha habido todo un proceso de educación sexual que ha funcionado bastante bien. Creo que sí, hace 5 años creo que se veía mucho más embarazo adolescente que en la época, pero también la edad muy importante es la edad donde las mujeres están tratando también, no tratando, sino lográndolo, académicamente, sobresalir más, formarse mejor, exponerse mejor académicamente, profesionalmente, y eso es bastante bueno. Y ahí es como que hay un desnivel y se trunca cierta ilusión de la maternidad también. Entonces como que no les deja desarrollarse en la maternidad como quisieran, no por voluntad, sino porque también están enfocadas en la parte laboral, y eso también emocionalmente, psicológicamente es sentido que les afecta. Y ni hablar de la lactancia. Creo que la lactancia, y lo que yo siempre recomiendo a las mamás es, la lactancia tiene que ser algo que lo disfrutes, algo que realmente te apasione hacerlo, y no obligada, no porque, pucha, a mí me han alimentado con leche materna y tengo que alimentar con leche materna, o en mi familia todas mis hermanas o todos mis familiares dan leche materna y yo no. Entonces como que se sobrecarga mucho a la mujer, psicológicamente hablando, sobre la lactancia materna. No sé si a ti te ha tocado ver alguna persona con crisis por no poder dar de lactar o fallar en la lactancia. Totalmente. Y en la tribu, digamos, de todo el contexto familiar influye muchísimo. Porque sí, que la abuela, que la mamá, que la tía, que la hermana, todos han dado de lactar, y si tú no lo haces, pues entonces no eres parte de ese linaje, digamos, que tiene que suceder. Y es terrible, porque ahí viene también la presión, ¿no? Porque, bueno, la maternidad es absolutamente transformadora, ¿no? En identidad, en absolutamente todo, en la relación con tu cuerpo, con tus emociones, con todo lo que tienes que cambiar y transformar, ¿no? En algún momento sí leí y escuché que una mujer que ha dado, o sea, tenía un hijo, puede tardar hasta 2 o 3 años en volver al cuerpo per se como era antes. Bueno, no va a volver como era antes, pero cómo sentirse plena como cuando era antes mamá, y eso es... Imagínate si hay personas que tienen 2, 3 hijos seguidos, claro. ¿Cuántos años postergas esa sensación de sentirte bien contigo misma, sentirte plena? Sí he decidido tocar este tema porque, bueno, es en marzo, estamos en el mes de la mujer. Entonces sí, para mí es mucha satisfacción poder hablar de esto porque se necesita, es algo que sí es bastante importante, pero debemos dejar de lado también ciertos matices y ciertos mitos acerca de la maternidad, y no es generar tantas expectativas, ¿no? Entonces eso es bastante importante. La depresión postparto es real. ¿Realmente tú dirías que es una patología porque es una enfermedad? ¿Es real? ¿Es palpable hoy en día? Totalmente. Es un diagnóstico clínico en sí.
es un trastorno emocional caracterizado por síntomas súper claros que son súper importantes de poderlos escuchar, ¿no? Fatiga extrema, problemas de sueño, sean insomnios o excesos de sueño y no sentirse poder muy despertar, ¿no? Y lo más significativo y lo más importante, el no poder vincularse con el bebé, ¿no? Ese es uno de los signos y los síntomas más importantes que llaman más la atención, el no poder vincular con el bebé. ¿Cómo tú podrías, cómo podríamos hablarle a la mamá y decir, cómo yo puedo saber que no estoy vinculándome con el bebé? O sea, que no me genera emociones o no me gusta atenderlo o qué sé yo, cada vez que llora me pongo yo más irritable o más de mal humor. ¿Cómo podríamos un poquito indagar más en ese tema de no conectar con el bebé? En realidad cada situación es muy individual. Sin embargo, hay como indicios muy claros de eso, ¿no? De irritabilidad, de sensación de inutilidad, de que no eres capaz. Entonces eso no te permite vincularte porque estás yendo desde un lugar que no es el amor, no es el apego y estás realmente distorsionando lo que está sucediendo contigo y con el bebé, ¿no? Pasa mucho también cuando están solas. No necesariamente mamás solteras o no literalmente solteras, sino no el contenidas, papá trabajando y ¿no? la mamá no sola, no tiene compañía, no acompañadas, ¿no? Porque como decías, hablamos un poco también de la sociedad. Todavía está un poco la maternidad enfocada en la madre, ¿no? Y no tanto en el papá. Obviamente hay excepciones como en todo, pero sí. Entonces, cuando el peso recae tan fuerte, pues el cansancio físico, emocional, el cambio hormonal y todo lo que implica la transformación de la maternidad, pues recae aquí. Sí, es lo que te decía al principio, ¿no? Entre la tercera, cuarta consulta, cuando yo veo que las mamás se juzgan mucho y se autoflagelan, es como que claro, es que yo no le puedo dar de lactar, es que conmigo no duerme bien, es que no lo logro, es que no lo puedo hacer sacar yo los chanchos, solo lo puede hacer sacar él, o conmigo no se calma, solo se calma con él. Es como que siempre se están saliendo a luz sus propios defectos que no lo están poniendo a hacer bien. Entonces ahí ya se me encienden las luces y ahí les pregunto, ¿y cómo te sientes tú? ¿Quién te ayuda? ¿Estás durmiendo bien? ¿Tienes horarios de sueño? Yo sé que es fácil hablarlo, tú sabes, también he sido papá recientemente, entonces intento yo también desde la parte profesional, pero lo que me ha llevado también a realizar este programa que estamos haciendo es que no solo hay que verlo desde el punto de vista profesional, hay que verlo desde el punto de vista humano. Tú puedes dar X recomendaciones como en conocimientos, en estudios y todo, pero yo creo que pesa mucho más un consejo de vida que quizás lo has aprendido tarde o lo has podido aprender y lo estás aplicando y quizás le pueda servir a otra persona. Entonces yo siempre noto que las mamás, cuando me llama la atención cómo están mentalmente, es cuando se echan la culpa de todo. Entonces, que yo he comido y por eso lo he dado alcohólico, es que yo no lo he cuidado, por eso se ha caído, o he tardado mucho en cambiarle el pañal y se ha escaldado. Entonces como que busca mucho culparse y ahí es donde las cosas no están yendo bien. Es que en realidad la maternidad para mí viene cargada de muchísima culpa, ¿no? Llega así, viene cargada de muchísima culpa y respaldada por, como te decía, las redes sociales, las comparaciones expectativas muy altas. Muy altas, ¿no? Y comparaciones muy fuertes, muy significativas de cómo uno debe ser como mamá. Creo que la vara está muy alta y no está siendo medida equitativamente, ¿no? No. Y como tú dices, las redes sociales generan mucho impacto en el sentido de tratar de demostrarle una perfección que no existe. Que nunca la vas a lograr, nunca la vas a alcanzar, pero creo que más que la perfección, creo que vale más la pena la satisfacción. Total. O sea, haber hecho poco, pero ese poco que has hecho, lo has hecho bien, ha salido bien y lo has disfrutado. Y tu bebé y tú están conectados bien. Eso para mí es súper importante. Cuando tú me decías qué indicios tan significativos hay para darte cuenta que estás ahí, ¿no? O sea, anda a buscar ayuda porque te está sucediendo. Yo te decía la no vinculación. Cuando no lo estás disfrutando, ese es el indicio, la alarma más fuerte de que algo está sucediendo. Cuando realmente no estás disfrutando absolutamente nada de tu maternidad y de esa transformación que está pasando, que por más de que sea difícil, debería venir también con momentos de satisfacción y de disfrute,
Cuando no están sucediendo, pues esa es la alarma en la que tienes que buscar ayuda profesional. En números, en estadística, ¿cuánto dirías tú que estamos cursando, las mamás con una depresión postparto? ¿Cuál sería la estadística? Mira, la verdad es que la estadística no la conozco, pero la cantidad de madres que llegan ahora a la en consulta que están arrastrando una depresión postparto, en realidad ya no es en diagnóstico una depresión postparto, pero si tú vas a la evaluación, es una depresión postparto sostenida. Claro, porque por postparto años. Decimos ni bien ha nacido el bebé. Exacto. Pero puede ser que el hijo ya tenga 2 años. Hasta 12 años, 12, digamos, 12. ¿no? O sea, pasa mucho también que llegan arrastrando, como te digo, no es un diagnóstico de depresión postparto ya en el momento, ya se ha transformado en algo crónico, otro tipo de diagnóstico como una depresión o otro tipo de diagnósticos. Sin embargo, se ha originado ahí. Y saliéndonos un poquito del tema de depresión postparto, no tengo claro si existe algún término. Mira, ahorita se me acaba de ocurrir. Las mamás que por X o Z motivo, que si el bebé ha estado internado en neonatología, bebés prematuros, no has tenido esa conexión las primeras semanas. Hay veces que se quedan 1 o 2 meses internados. ¿Tú crees que también emocionalmente afecta a la mamá? Porque yo te voy a hablar desde la parte del bebé, pero desde la experiencia y conocimiento que tienes a la mamá, esa ausencia de esos meses de no contacto sí llega a afectar. Por supuesto que sí. Por supuesto, puede generar distintos tipos de diagnósticos o distintos tipos de reacciones. Sin embargo, sí, ¿no? Desvinculación o sobreprotección, el sentirte mucha culpa, pasa mucho con las mamás, de nuevo, la culpa de decir, es por mí, yo no fui suficiente para traerlo a él al mundo apto, claro, para vivir acorde a lo que tenía que ser, ¿no? Y pasa mucho que las familias también, dentro de las familias también se genera esto, ¿no? Sí, mucha carga. Tú no hiciste, o tú ese día caminaste, ese día fuiste, subiste, bajaste, claro, y tú tienes la culpa. Y no se olvidan que la mujer, la futura mamá, también es la mujer de la casa, ¿no? La que va al mercado, la que cocina, tiene que seguir con su vida la también, que hace, la que limpia, la que ordena. Entonces, fuese distinto a estoy embarazada, me quedo en cama y reposo absoluto, pero la vida sigue y, claro, y las mujeres, lastimosamente, creo que tienen ese don y esa fuerza de voluntad que siguen haciendo. O sea, pese a que tienen dolor, pese a que siguen con molestias y con todo, para ellas la vida tiene que continuar, ¿no? Y más allá de lo físico, digamos, todo esto que tú mencionas, también hay un proceso de transformación emocional muy significativo en este cambio de mujer a mamá, ¿no? Es un estrés constante de estar pensando en el parto, en el bebé, en cómo lo voy a hacer, si voy a ser suficiente, si lo voy a lograr. Realmente es muy difícil. Nosotros en pediatría, yo en el último tiempo, los últimos 2 años, he tratado de ser muy enfático en la consulta pediátrica perinatal, que creo que es algo que no se ha hablado y no se hace mucho. La mayoría, seguro tú con tus primeros bebés, has conocido al pediatra de tu bebé quizás el momento en el que ha nacido, que no es la idea. No. La idea es conocer a tu pediatra cuando estás embarazada para ver si tienes ese vínculo, conectas con el pediatra, que yo como pediatra conozca cómo es tu embarazo, cómo se está desarrollando, qué antecedentes tienes tú, qué antecedentes tiene el papá. El contexto familiar. Hay mamás que, ahorita tenemos la fertilización in vitro muy en constante uso, entonces hay muchas mamás que no hay una pareja. Entonces, para ver cómo se van a desarrollar, quién le va a ayudar, quién le va a hacer ese soporte que necesita, y no solo emocional, también físico también. Entonces, ahí sí es muy importante poder indagar un poquito sobre cómo está llevando el embarazo y cómo está yendo. Entonces, ahí la primer miedo y la primera duda que tienen las mamás, el parto. Entonces, creo que el terror al parto, y debe ser algo. A mí personalmente me ha pasado. Sí. Terror. Pero tú tú has decidido el parto o sí, querías que sea parto. No quería tener parto normal. No querías que sea cesárea. No, por traumas igual profesionales. Ya. Me ha tocado en el camino trabajar con muchísimos niños con parálisis cerebral y cosas muy fuertes que se han generado en el parto. Sí, que han marcado un poco mi decisión a no lo voy a tratar, no me voy a arriesgar. Ni loca. Sí, y la verdad es que después lo he pensado y he dicho, pucha, quizás no
no era tan así. Pero sí, la vida marca también un poco el camino y yo tomé la decisión de tener una cesárea, ¿no? En mi primer embarazo. Sí. Y bueno, y llena de culpa también, pero así es. Pero tampoco te hace menos mamá. Así como que siempre les digo a las mamás, no dar de lactar tampoco te hace menos mamá, que una mamá es súper mamá por dar de lactar. Lo has intentado, has dado todo lo que has podido. No lo estás disfrutando. No lo estás disfrutando, no se ha dado, no se han acomodado. No te tienes que sentir mal. No, tu forma de afecto, tu forma de amor y tu forma de cuidado al bebé no solo es a través de la lactancia. Te preocupas porque está alimentándose, le estás dando el biberón en los horarios que tiene que alimentarse, le das amor, lo abrazas, lo arrulles, lo acurrucas, lo acaricias, lo tocas, que son muchas maneras de expresar amor. Y estás emocionalmente disponible para él. Exactamente, y estás dando tu vida, tus 24 horas del día, los 7 días de la semana a su cuidado. Entonces no te tienes por qué sentir ni más ni menos mamá por dar o no de lactar, y lo mismo tendría que ser con el parto, que obviamente desde el punto de vista médico, fisiológico, no sé, pues todos los aspectos que tú quieras, sabemos que el parto es lo más natural para un bebé y para una mamá. Sí, que hay canales neuronales que se activan ahí totalmente, pero bueno, es lo que toca a cada uno. Y como tú dices, el temor del parálisis cerebral y de las lesiones físicas que puede tener un bebé o una mamá. Sí, yo creo que igual si fuese mujer en otra vida, decidiría tener una cesárea. Sí, yo sí podría decidiría que los hombres tengan a los bebés. Eso sería lo ideal. En un universo paralelo. Eso sería lo ideal. ¿Una mamá vuelve a ser la de antes? Definitivamente no. Tú como mamá, desde tu punto de vista como mamá y luego como profesional, desde tu punto de vista como mamá. En los dos te digo que definitivamente no. Pero eso no necesariamente es algo malo, ni algo negativo, ¿no? Porque la maternidad es transformadora y no puedes volver al mismo lugar después de una transformación. Eso, como profesional, no puedes ir hacia atrás, no puedes volver a un lugar de donde saliste. Claro. Y como mamá es realmente imposible. Imposible. Cambia tu identidad, tus prioridades. Las prioridades. Yo creo que absolutamente todo. Yo creo que es el proceso más transformador en una persona. Si tú podrías elegir volver solo en un aspecto, ¿en cuál elegirías? ¿Físico, emocional? Yo en la parte emocional, ¿no? En la parte de la preocupación. O sea, no preocuparte tanto por el resto y enfocarte más en ti. No preocuparte tanto por lo que les puede pasar a ellos, sino también preocuparte lo que te pasa a ti. Sí, también. Y además no tenemos el control, ¿no? De nada. Entonces, yo siempre les digo a los papás y a las mamás que vienen a consulta que no hay mejor mamá ni mejor papá que tú para tus hijos, porque eres tú el que los ha tocado. Entonces, claro, te puedes comparar con esa mamá que piensa todo el tiempo en ella, que está hermosa, que qué sé yo, y que es perfecta, y tú no, porque estás con tus pelos parados, ya no aguantas más, y toda la culpa de que los riñes, de que no los riñes, y todo lo que implica maternar o paternar, pero tú eres quien les ha tocado. Y a ellos, si tú les preguntas a quiénes elegirían en todos esos perfectos, sin dudar un segundo te elegirían a ti. Y estoy seguro que nos elegirían tanto a los papás como a las mamás, y no desde el punto de vista de, pero es que me ha reñido, es que me ha castigado, sino creo que cuando somos niños siempre nos enfocamos a cómo nos hacen sentir. A la disponibilidad emocional, lo que decía. Por eso es tan importante la salud mental de la mamá. Si tú tienes una salud mental estable, estás emocionalmente disponible. La salud mental obviamente sí puede generar diferentes repercusiones, lo que hablábamos, la fatiga, el sueño, el no sentirse conectada emocionalmente, pero físicamente también existen implicaciones, caída del cabello, ansiedad, aumentan de peso mucho, o pérdida de peso, o aumento de peso, insomnio o exceso de sueño, como te decía también, un sistema inmunológico vulnerable y absolutamente débil. Se enferman de todo y de nada. De todo y de nada, porque todos los procesos que afectan a la salud mental golpean al cuerpo inevitablemente. Sí, escuchaba, he tratado de escuchar muchos podcasts también para un poquito entender esta situación, y escuchaba lo que decía: el cuerpo enferma la mente y la mente enferma el cuerpo. Total. Y creo que no hay verdad más absoluta que esta. Y no se pueden separar. Y no,
porque esos siguen siendo uno, ¿no? Si bien ahora hablamos mucho del intestino o del eje cerebro-intestino, que sabemos que puede ser el inicio de muchas enfermedades, pero no va a haber cuerpo sano en mente enferma y no va a haber mente sana en cuerpo enfermo. Totalmente. Entonces, no solo es preocuparnos de la salud física, que ir al gimnasio, hacer dietas, ponernos bien físicamente, si arriba la computadora del cuerpo no está funcionando hay que escucharse bien. Y en el tema de la maternidad todavía hay una persona más que está directamente involucrada, ¿no? Que es el bebé. El bebé. Y ahí hablamos también, he hecho muchos videos al respecto del mom brain, ¿no? Que es la pérdida de memoria. Total. No sé. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba yendo? Todo el tiempo las mamás, y siempre lo veo en la consulta. Me hacen una pregunta, X o Z motivo, se corta la pregunta y las mamás, ay, ya no me acuerdo qué quería decir. Es como que tranquila, no te preocupes, sé que saliendo de acá te vas a acordar, me das una llamada, me escribes un mensaje, porque, no sé, pues, o sea, tratar de minimizar ese momento también las hace sentir mal, porque dicen, pucha, ni una pregunta me puedo acordar, o sea, no me puedo acordar nada, y muchas mamás también van con sus ayudas, memorias, es como que van ahí chequeando y tiqueando todas las preguntas que tienen que hacer. La salud mental, yo creo que en la actualidad ha generado mucho impacto, ha empezado a ganar mucha fuerza en mujeres, en mamás, en niños, en papás también y en hombres, entonces seguramente en algún momento hablaremos del tema. Pero no sé, en el último tiempo, ¿crees tú que como hombre, como papás y la familia puede ayudar en algo a que esta mamá no decaiga a nivel mental o pueda sobre todo levantarse a nivel mental? Claro que sí, no solamente el apoyo de los papás, las parejas y la familia no solo es importante, es absolutamente fundamental. Bueno, a ver, para las parejas, escuchar mucho sin juzgar, ¿no? Y sin minimizar, que pasa a veces hasta sin intención de, ay, pero no ha pasado nada, o qué es eso, ¿no? ¿Qué importa, no? No exageres. Yo te cuento una vez un episodio mío personal. Con mi primer hijo no tenía mucha leche tampoco. Ya. Entonces le daba, no estaba segura si estaba tomando bien, no, qué sé yo, como no sabes tampoco. Y me sacaba con el extractor también. Y logré sacarme así un poquito así, y lo puse ahí y se cayó. Ay, no. He llorado, y claro, y todos, en todo el contexto familiar, pero no pasa nada. Sácate pero de nuevo. Es que o sea, los quería matar, claro. ¿no? Y pasa un poco eso, ¿no? Escuchar mucho sin juzgar, sin minimizar, acompañar, involucrarse realmente con el cuidado real del bebé, ¿no? No es así como que y te lo devuelvo cuando hay que ocuparse realmente, ¿no? O no llora, o llora, no se calma. Cuando no llora todo bien, yo te acompaño, pero tú me lo entregas vestido, lavado, planchado, oliendo bien, y si no te lo vuelvo a entregar, ¿no? Involucrarse realmente, que creo que sucede mucho ya, pero es muy importante porque eso baja la carga emocional y que lleva la mamá, la mochila pesada que lleva la mamá, ¿no? Para las familias, las comparaciones, ¿no? Yo te he criado así, no has salido tan mal. Claro, mírate cómo estás. Mira, un poco en pareja también, ¿no? Tu familia o la tuya hacía de esta forma, ¿no? Las comparaciones son muy pesadas, muy, muy pesadas, porque cae la culpa sobre la mamá, ¿no? Que dale este mate, que no le des este mate, ¿no? Súper importante respetar los tiempos de la mamá. Respetar las reglas y los tiempos de la mamá. Y ayuda concreta. Te limpio la casa, te lavo la ropa, dormí, cuido al bebé, ¿no? Cosas muy concretas, ¿no? Como que te ayudo, pero ¿en qué? ¿No? Claro. Ayuda concreta y real. O no me has dicho que te ayude. Exacto. O ¿por qué no me dices? Uh-huh. O sea, siempre creo que los hombres estamos muy acostumbrados a, pero no me has dicho, o ¿por qué no me dices? Como que esperamos que nos digan y no parte de iniciativa de nosotros. O no nos ofrecemos, que a veces ese es un problema también. Sí. Y buscar ayuda, ¿no? Sí. Y estar atentos tanto como parejas como tribu familiar y acompañamiento familiar a estas señales de alerta que van apareciendo para realmente buscar ayuda profesional en caso de que sea necesario, porque las consecuencias de una depresión postparto no curada o no tratada son muy complicadas. ¿A qué edad
¿O en qué momento podríamos ver que esta, como tú dices, acaba de decir que la depresión postparto no curada genera problemas? ¿Cuál sería la mayor repercusión y en qué momento? La mayor repercusión son los niños, ¿no? Cuando aparecen los chicos con, bueno, en realidad les afecta en 3 ramas, ¿no? La parte emocional, la parte cognitiva y la parte física, directamente a los chicos, ¿no? El síntoma más significativo es el funcionamiento adaptado o no del niño o la niña, ¿no? A nivel emocional, poca gestión emocional, poco manejo y control emocional, depresión o ansiedad a futuro, más propensos, ¿no? Que sea una regla general, pero sí mucho más propensos. Problemas de sueño, los problemas de sueño siempre están involucrados a nivel físico, también el sistema inmune absolutamente vulnerable, a nivel cognitivo problemas de aprendizaje, atención dispersa, ese tipo de cosas que pueden ir afectando, como hay poco vínculo, poca estimulación temprana. Entonces, bueno, también genera un poco, ¿no? El problema real, digamos, son el resultado, el producto que son los chicos. ¿Tú dirías que como familia es muy importante involucrarse en el cuidado del niño? Abuelos, si se pueden tíos, pero sobre todo el papá. Pero también es muy importante que las mamás dejen un poquito, así como saben que están cargando la mochila pesada, pero sacar un poquito de peso también. Que permitan. Exacto. Y eso también creo que es muy importante porque creo que algunas mamás llegan a generar ese pensamiento de es que no lo va a hacer como yo, no lo va a cuidar como yo. No permiten la vinculación. Exactamente. Y eso creo que me ha tocado ver en la consulta también, que algunos papás como que intentan, van siempre a las consultas, están ahí pendientes, pero de pronto ya no están, se ausentan. No, es que el trabajo. Y es como que ahí yo noto que muchas mamás tratan de generar como un escudo o una barrera donde o es así o no es así. O si no lo haces como yo digo, no lo haces. Sí. Y eso tampoco es correcto, ¿no? A mí me ha pasado también en consulta ver muy seguido que eso, ¿no? Que hay papás muy disponibles, pero mamás que no abren paso para que entre y crean como una coraza y una simbiosis entre el bebé y la mamá. Entonces no hay espacio real para la vinculación con el papá. Con el papá, que es también, eso yo hice, bueno, con algún video también yo hablaba de eso. Para las mamás creo que es muy fácil conectar con el bebé. Sí. De hecho, porque ya está... Es natural. Dentro de la mamá, entonces se ha formado ahí el bebé. Escucha el latido, conoce su voz, la conoce a la mamá desde incluso antes de verla físicamente, desde estando dentro. La lactancia es una manera de vínculo. El apego precoz al momento de nacer el bebé es un momento de vínculo. ¿Y a nosotros qué nos queda? Como hombres, como papás, ¿cómo podemos generar ese vínculo? Y se nos hace muy difícil. Sí. Siento yo que como papá, como experiencia, creo que los primeros 7 meses de vida de mi hijo, 6, se me ha hecho muy difícil. No digo que no he vinculado, sí lo he hecho, pero siento que no lo hacía al 100% como me gustaba. Ya como hubieras querido. Como hubiese querido. Ya de ahí en adelante, por diferentes aspectos, el juego, el generar alguna rutina con él o el estar algún momento específico con él, por ejemplo, cuando empezó a comer, y desde ahí en adelante yo me hago cargo de sus desayunos. Entonces, como que es nuestro momento. Eso es importante, buscar un lugar. Hablar mucho, ¿no? Hablar mucho con la mamá, con la pareja, con quien estés maternando y paternando y criando. Para escucharse, para que haya un espacio de posibilidad de vínculo, ¿no? Porque sí es muy común que las madres lo corten. Sí, para un hombre es bien difícil, no tenemos muchas herramientas más que el juego y algunos patrones más que podemos como que aplicar, pero eso es muy importante también. Bueno, ya para ir cerrando, ya para ir terminando este primer episodio, como recomendaciones generales, ¿qué podrías tú dar tanto a la mamá, al padre y a la familia en general? Recomendaciones que puedan ayudar a que la salud materna, mental materna, no se vea involucrada. Como te decía, escuchar mucho, eso es muy importante, no minimizar lo que está sucediendo ni de un lado ni del otro, porque también hablamos de la salud mental de la madre, pero también influye la salud mental del padre, ¿no? El querer vincularse es muy importante, saber escuchar, poderse comunicar muchísimo, ver las señales de alerta para buscar ayuda profesional. Y yo siempre digo en consulta, no hay peor terapia que la que no se hace, ¿no? Todos venimos con nuestras historias, todos venimos con nuestra mochilita por atrás, y cuando se
está criando a una nueva persona, es importante sacar un poco de una mochila y de la otra para juntarla en una nueva y cargarla juntos. Y poder, en beneficio de los niños, siempre, ¿no? ¿Y a las familias? A las familias, respetar mucho las reglas, las normas y los tiempos de las mamás, ¿no? Porque eso sí genera muchísimo movimiento. Y tener mucha paciencia, porque los cambios no son voluntarios, ¿no? Y esta depresión postparto no es debilidad, no es escogido. Sí, no es falta de carácter. Falta de carácter, no es vulnerabilidad, no es que yo lo elegí, es así. O que no o quiero llamar la atención o quiero que se preocupe más en mí. No, entonces darle la importancia que realmente tiene, ¿no? Porque es un trastorno clínico importante de trabajar. Sí. Y si bien puede ser trabajado de una manera muy simple, pues algunas veces es muy complejo. Sí, creo que las recomendaciones las compartimos como papá y como a diario que veo papás, siempre trato de recomendarles, apoyen, escuchen. A veces cuesta. A los hombres nos cuesta mucho escuchar. A los hombres creo que nos cuesta mucho ponernos en el zapato de la otra persona y más de una mujer. Pero los tiempos tienen que cambiar, las mentalidades tienen que cambiar. Todos tenemos que evolucionar. Todos tenemos que evolucionar, todo cambia y todos tenemos que no cerrarnos a nuestra manera de ver las cosas, sino ser un poco más abiertos. A las familias, lo que yo siempre les recomiendo es dejen y respeten, porque ella es la mamá. Y ella sabe qué es lo que quiere su bebé, a qué hora lo quiere, cómo lo quiere. Obviamente no maximizarlo, como te decía hace rato, no crear esa coraza que tú decías, pero la mamá ya tiene reglas establecidas, respetarlas. Por ejemplo, no pantallas, no azúcar, no golosinas, en fin, muchas de esas cosas que tenemos ya bien establecidos como papás, que eso yo creo que es algo importante de comunicarse, a ver como papás qué queremos para nuestro hijo y qué no queremos. Entonces ya tiene como que hay un listado. Lo negociable y lo no negociable. Entonces a las familias respetar la voluntad tanto de la mamá como del papá y no involucrarse de más. Eso, cuando llega un bebé se forma una nueva familia y se cierran las puertas y esas 3 personas se las arreglan. En las noches esas 3 personas son las que están juntos y saben cómo ha llorado, cómo han dormido, cómo no ha dormido, cómo ha lactado, cómo no ha lactado y al final dejar que ellos tomen las decisiones, ¿no? Espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Y yo siempre digo acompañar sin juzgar y sin exigir. Acompañar. Y como tú decías, y creo que me quedo con esa frase, es escuchar. Porque no nos cuesta mucho y bueno, en realidad no nos cuesta nada, quizás un poquito de tiempo. Así es. Pero quizás esa mamá no ha tenido con quién hablar en todo el día y necesita desahogarse, necesita hablar de algo y necesita que alguien le escuche valide lo que está sintiendo. Sí, eso es importante. María, te agradezco mucho. Creo que ha sido una charla bastante reflexiva, bastante informativa y muy nutritiva. Te agradezco mucho y te dejo este espacio para que te puedas despedir. Gracias, yo te agradezco a ti, Andrés. Nos conocemos hace tiempo. Tenemos también nuestros episodios personales también. Cosas en común. Y te agradezco muchísimo por el espacio, por dar la oportunidad a muchas mamás de escuchar, de verte, de escuchar en estos podcasts, momentos, charlas que abren la mente. No mucha gente se ocupa de esto, de lo que es importante, de la salud mental, de la disponibilidad emocional, que puede marcar la diferencia entre un niño y otro, ¿no? Y yo siempre digo que un niño sano, un niño curado, contenido, querido y amado, es un adulto funcional para siempre. Eso es importante y creo que muchas deficiencias y muchas culpas que sentimos de adultos son heridas y traumas de niños que no hemos sabido curar. Y eso es importante también. Así es. Muchas gracias, María. A ti, Andrés, gracias. Y agradezco también a todos los papás que se han conectado y nos están escuchando, que buscan herramientas y tratan de ser mejores cada día. Recuerden que no están solos y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal para poder ver más capítulos. Muchas gracias.